Dice Jesús en el Evangelio de Juan: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Esta es la respuesta que podemos encontrar en Juan 18, de los versículos 36 y 37, que Jesús da a Pilato cuando le pregunta acerca de esa tal realeza, de ese tal reino que él se la pasó predicando públicamente, como si se tratase de una nueva realidad, de un nuevo orden de cosas. Por supuesto, las autoridades, la sociedad, la religión, la institución religiosa, se vio amenazada por esta declaración, por esta proclamación, por el anuncio de un nuevo orden. Decíamos en otro video que el reino de Dios, el reino de los cielos, para Mateo, que ni siquiera se atreve a nombrar a Dios y por eso pone el término cielos, el reino de Dios fue anunciado por nuestro Señor Jesucristo de muchas maneras. Decíamos que encontramos un montón de menciones del reino de Dios, pero que no encontramos ninguna definición concreta sobre el reino de Dios. Hablábamos de una realidad paralela, pero no de una realidad paralela como si estuviese desenraizada de esta, puesto que lo que atamos en esta tierra queda atado en el cielo, puesto que nuestras acciones tienen repercusiones eternas. El reino es una realidad en paralelo a los sentidos con los que habitualmente percibimos nosotros las cosas. Es decir, desde el punto de vista material. Jesús es rey. De hecho, aunque en burla se cumplió la profecía, en la cruz, arriba, cuando en el cartel o en el pecho se solía colgar la causa de la muerte. Y Jesús tenía la suya, el rey de los judíos, y en 3 idiomas dice la palabra, para que todos puedan entender de qué se trataba esa crucifixión en particular. Jesús no dice yo a Pilato, no le dice yo seré rey, le dice yo soy rey. Pero claro, mi reino no es de este mundo. Si no es de este mundo, es de otro mundo. Pero otro mundo que existe. Por eso yo hablaba de un mundo como paralelo, para que podamos de alguna manera visualizarlo. Vamos a volver sobre el texto que compartíamos ayer del comienzo de los Hechos de los Apóstoles. Dice el capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que
esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo han visto partir. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, que está cerca de Jerusalén. Hoy quisiera reparar sobre los versículos 4 y 5, parte del 4 y el 5. Dice el Señor, cuando estaban juntos, esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, literalmente, con el Espíritu Santo dentro de poco, dentro de no muchos días. Jesús mismo había, a fin de cumplir toda justicia, como dice el evangelista Mateo en el capítulo 3, había concurrido al Jordán para hacerse bautizar por Juan. Bautismo que Juan hacía en las aguas del Jordán y que todos concurrían, no solamente para hacerse bautizar, sino además para cumplir con el rito establecido, con el rito mesiánico de proximidad del Rey, proximidad del ungido de Dios, proximidad del Mesías, que debía consistir en la declaración, en la confesión de los pecados. Por eso sorprendió tanto que Jesús estuviese en la fila, en la cola, como si fuese un pecador más. No podemos ahora entrar en esto de cumplir toda justicia, que está relacionado con la justificación nuestra. Es decir, nuestro bautismo tiene sentido porque Jesús fue bautizado no solamente en el Jordán, sino porque recibió aquel otro bautismo, el bautismo de sangre, por medio del cual entregó su vida por cada uno de nosotros. Ese bautismo que nosotros debíamos recibir, pero bautismo de ira, inmersión, pero en el castigo, y del cual Dios nos ha sacado, nos ha librado por medio de su Hijo Jesús, cargando sobre él las culpas nuestras. Jesús no menospreció aquí. Juan ciertamente bautizó con agua. Jesús con esto está ratificando el bautismo, ratificando el rito de alguna manera, para decir de disposición a la recepción del reino de Dios. ¿Cómo? Confesando los pecados. Como dicen los evangelios, la gente se hacía bautizar por Juan confesando sus pecados. Es preciso confesar el pecado para poder renacer desde el Espíritu Santo.
Por eso Juan bautizó con agua y Jesús no subestimó, no despreció, no anuló ese bautismo de agua. Jamás. Simplemente en este versículo 5 del capítulo 1 de Hechos especialmente, Jesús anuncia la sumersión del Padre en el Espíritu Santo. Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, ustedes serán metidos en el Espíritu Santo, así como fueron sumergidos en agua, y fueron limpiados, confesaron los pecados, así como fueron perdonados. Ahora es necesario pasar a otra etapa, a un nivel superior. Porque no sirve de nada confesar los pecados. ¿Qué llevaría eso? A llevar una vida de penitentes, una vida en realidad muerta. Porque si uno confiesa su pecado, pero no tiene un Salvador para él, está igual que al comienzo, está sin Cristo. Y aun aunque uno tenga el perdón de sus pecados, si no tiene la fuerza para poder mantenerse y sostenerse en la voluntad de Dios, en sus mandamientos, en su palabra, cae. Y ya sabemos nosotros que nosotros por nuestras obras no podemos nada, puesto que todo es gracia y por fe nos incorporamos al cuerpo de Jesús, empezamos a participar de la naturaleza divina y nos hacemos pasibles de justificación, es decir, podemos recibir la justificación de la gracia de Dios. La justificación que es el perdón por la gracia de Dios. Es preciso morir en el agua. Quizá vos recibiste tu bautismo, pero con el tiempo tu libertad caída no fue sostenida por la gracia, no fue sostenida por el Espíritu Santo, no porque el Espíritu Santo se ha fallado. Es preciso no solamente morir en el agua, ser sepultado en el agua, como dice un teólogo del siglo pasado, recibir el acta de defunción en el bautismo, pero es necesario nacer de nuevo. Ser una nueva criatura, como dice Pablo. Lo que importa es ser una nueva creación, una nueva criatura. Importa que en el agua nos hayamos convertido y hayamos confesado nuestro pecado. Importa que nos hayamos hecho susceptibles a la obra de Dios, a la promesa del Padre, para que podamos concluir esta primera parte de nuestro proceso hacia la casa del Padre, que es la reforma, la restauración de nuestra naturaleza por medio del Espíritu Santo. Por eso es preciso morir por el agua. Pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, el sello, la marca de nuestra filiación, de nuestra pertenencia al reino de los cielos, se da cuando el discípulo es renacido de lo alto. Solamente puede ser testigo aquel que renace de lo alto. Y solo aquel que vive en Cristo puede realizar las obras de la gracia. Por las obras nadie se justifica, dice San Pablo, a fin de que nadie se gloríe, como dice en Efesios 2. Sin embargo, Dios, Efesios 2:10, dispuso algunas buenas obras
para que realicemos a manera de frutos aquellos que hemos sido renovados en su amor, en su misericordia, en su perdón. Aquellos a quienes se nos ha imputado los méritos de Jesús y que hemos sido hechos justos. Aquellos que verdaderamente hemos muerto al hombre viejo. Aquellos que hemos dejado de ser huesos secos como aquellos de Ezequiel 37 y hemos recibido un corazón nuevo, como dice Ezequiel 36. Aquellos que ya no necesitamos pensar, enlistar nuestras buenas obras, sino que, habiendo sido renovados por el Espíritu Santo, tenemos inscrita la ley en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo la esculpió. En esto consiste la nueva alianza en la sangre, de la que habla Jesús en la última cena. En esto consiste la nueva alianza anunciada por el profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 31 al 34. En esto consiste la alianza entre Dios y los hombres. Dirá Hechos de los Apóstoles más adelante, la promesa del Padre, el Espíritu Santo derramado sobre toda carne, como dijo el profeta Joel. En realidad es necesario que seamos renacidos de lo alto, pero es necesario que nosotros, que ya hemos sido bautizados, de acuerdo a nuestro rito católico, cuando niños, seguramente, que ratifiquemos aquel acto, que ratifiquemos aquel momento. ¿Cómo? Renaciendo del Espíritu Santo. Escuché una expresión un tanto despectiva de parte de un cristiano católico contra un cristiano evangélico pentecostal que decía con mucha frecuencia: hay que ser bautizados por el Espíritu. Vos fuiste bautizado por el Espíritu, y se burlaban de él. Ojo, a veces, aunque no haya verdad plena para nosotros desde nuestra religión, algunos hermanos cristianos, Dios en su misericordia les permite tener experiencias, si proceden con rectitud de corazón, experiencias que nosotros debemos también tener. Ellos hablan todo el tiempo de que hay que recibir a Jesús como tu Salvador personal. Y bueno, sí, claro, los bautistas, los evangélicos tienen como centro aquello que nosotros debemos tener como centro ya. Es decir, nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Salvador personal. Lo creemos, lo sentimos, lo vivimos, lo esperamos. Y si no es así, debemos pedirle al Señor que renueve nuestro corazón, incluso que convierta nuestro corazón. Hablan por allí del bautismo en el Espíritu. Sí, claro, sí, puede causar gracia algunas presentaciones, pero está en la palabra de Dios. En Hechos 1:5, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, para ser bautizados en el Espíritu Santo, ya no es necesario agua. Ya no es necesario confesar los pecados, aunque es un ejercicio y una práctica laudable, sublime y deseable para todos. Ir al Señor y postrarse y arrepentirse y llorar por haber ofendido a Dios, por haberse apartado de su camino. Pero esto no solo, sino que además necesitamos no ya agua, sino relacionarnos con Jesucristo, hasta el punto en que Él, junto con el Padre, decida enviar
el Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque solamente el Espíritu Santo puede transformar nuestras vidas. No merecemos nada. Es todo don, todo regalo. Pero Dios quiere darnos aquello que le pedimos. Dios quiere darnos el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Dios no va a negar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Lucas 11:13. Clamemos por el Espíritu Santo. Démonos cuenta que no existe posibilidad de que un vino nuevo sea puesto en un odre viejo. El vino que representa la vida nueva, muchas veces en el Nuevo Testamento, no puede ser echado en esta alma toda vieja, estropeada, sucia de veces, cuarteada. A vino nuevo, odres nuevos. Pero ¿cómo podemos nosotros? Es la pregunta de Nicodemo en Juan 3. ¿Cómo puedo ser yo renacido, meterme en el seno de mi madre y volver a nacer? No entendiste nada. El que no nace del Espíritu Santo no podrá ver el reino de Dios. Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. El Señor lo dice, el Señor lo promete y el Señor lo hace. Vos serás bautizado en el Espíritu Santo. No sé cuál es tu estado espiritual en este momento. Tampoco es muy importante que yo te diga el mío. Lo único que es importante es que recordemos los dos que necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo para poder tener el fuego necesario para dar testimonio del reino, de la verdad. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Dejémonos pastorear por Cristo. Tomemos a Dios como nuestro buen pastor. No temamos, aunque crucemos valles de sombra de muerte, como dice el Salmo 23. Tengamos confianza que Él va con nosotros y juntos de la mano pongamos toda nuestra existencia bajo el poder misericordioso del Padre, que es capaz de hacer nuevas todas las cosas.